Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos a un evento más de Grant Thornton. Les saluda Catherine Ulate. Para esta mañana presentamos el tema procedimientos de comprobación, investigación y determinación del impuesto solidario. Para desarrollar el tema nos acompañan esta mañana Mario Hidalgo, socio líder de impuestos de Grant Thornton, y también Mauricio Quiroz, gerente de impuestos de Grant Thornton. Le recordamos que somos una empresa de 60 años en el mercado costarricense en los que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría legal, precios de transferencias, aduanas, comercio exterior y consultoría en capital humano. Aprovecho la ocasión para invitarlos a el evento que estamos realizando de nuestro desayuno ejecutivo. Se va a realizar el 26 de junio con el tema Impacto de la reforma fiscal presentada por el gobierno de Rodrigo Chávez al Congreso. Este será impartido por Germán Morales, socio director de la firma, y también por don Mario Hidalgo, socio líder de impuestos de Grant Thornton. Si usted está interesado en participar de este evento que se realizará en el Hotel Barceló, le invitamos a que nos escriba al correo inscripciones@cr.gt.com. El evento tendrá un valor de $69 más 2% de IVA. Entonces, si usted desea recibir más información, le invitamos a que nos escriba y nosotros le estaremos contestando. Para darle continuidad al tema de esta mañana, impuesto solidario para el fortalecimiento de programas de vivienda, vamos a darle la bienvenida a Mauricio Quiroz. Mauricio. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí presentes. Esperamos que lo que veamos el día de hoy sea de gran ayuda y conocimiento para todos. Muchas gracias, Mauricio. Ahora vamos a darle también la bienvenida a don Mario Hidalgo. Don Mario. Muy buenos días a todas las personas que nos han tenido la gentileza de acompañar de manera remota en este otro importante tema que vamos a tratar de desarrollar la mañana de hoy y que tiene que ver con el impuesto solidario de fortalecimiento de programas de vivienda, concretamente la existencia de un proyecto de resolución que lo que persigue es ya establecer un procedimiento de fiscalización, ¿verdad? Recordemos que cuanto a este impuesto, que ya tiene varios años de estar aplicándose y gestionándose oportunamente por parte de la Administración Tributaria, tenemos la particularidad de que no hemos visto casi nunca fiscalizaciones respecto al mismo. Entonces, este proyecto de resolución es muy importante porque ya es cuando la Administración empieza a sonar tambores de guerra y valga la oportunidad para que todos conozcamos y nos vayamos empapando de este procedimiento que una vez que esté establecido, pues implicaría una dinámica adicional para los contribuyentes de este impuesto. Muchas gracias, Catherine. Muchas gracias, don Mario. Y recordarles que si ustedes tienen dudas o consultas conforme va avanzando el tema, las puede escribir y nos la puede enviar y nuestros expositores al final del tema van a estar respondiendo cada una de ellas. Para esta mañana, el tema, vamos a dar inicio y le damos el pase a Mauricio. Mauricio. Muchísimas gracias, Catherine. Vamos a conversar aquí algunos temas generales del impuesto solidario. Entre ellos vamos a ver aspectos importantes, digamos, de cómo funciona el impuesto solidario, cuál es el hecho generador, cuál es la base imponible del impuesto, cuáles son las tarifas y las exenciones que existen, cómo se determina o cuál es el cálculo del impuesto solidario, la presentación de la declaración jurada, que es el formulario D-179, el periodo que cubre el impuesto solidario, el pago y las sanciones conexas a este impuesto. En primer lugar, el artículo 2 de la ley 8683 del impuesto solidario para el fortalecimiento de los programas de la vivienda, publicada en noviembre del 2019, nos indica cuál es el hecho generador de este impuesto. Y el hecho generador de este impuesto es la propiedad o titularidad de un derecho de uso, goce o disfrute de un bien inmueble de uso habitacional al 1 de enero de cada año, ubicado en el territorio nacional y utilizado en forma habitual, ocasional o de recreo, tanto en instalaciones fijas como las permanentes.
Para los efectos de este artículo, el territorio nacional se entenderá de conformidad con la definición contenida en la Constitución Política. Este punto del hecho generador es bastante importante porque en algún momento los contribuyentes pensaban o se cuestionaban que la unidad habitacional que iba a ser evaluada era la utilizada en forma habitual. Y vean que el concepto de hecho generador nos habla de forma habitual, ocasional o de recreo. Entonces aquí se incluyen todas las unidades habitacionales, ya sea la casa habitual que tiene el contribuyente, la casa de la playa, la casa de la montaña, ¿verdad? Que son utilizadas no diariamente por el contribuyente, sino que son utilizadas 2 veces al año, final de año o en ocasiones especiales. Y aquí se define claramente estos conceptos que en un momento crearon tal vez alguna duda al contribuyente. En primer lugar, lo que debe hacer el contribuyente para poder registrarse como contribuyente es registrar la finca en el portal del ATV, ¿verdad? En el ATV se encuentra la declaración de 179, que es la declaración de impuesto solidario. En el margen superior derecho del ATV vamos a encontrar la opción de bienes inmuebles y al ingresar a esa opción encontramos registro de bienes de fincas para efectos de impuesto solidario. El artículo 4 de la misma ley nos establece cuál es la base imponible del impuesto solidario y la base imponible estará constituida por el valor fiscal del inmueble de uso habitacional determinado por el sujeto pasivo conforme a los criterios técnicos establecidos por la Dirección General de Tributación en atención a lo dispuesto en el artículo 10 de la presente ley. Los propietarios, en el caso particular que un propietario que su unidad habitacional se encuentre en un condominio, deberá solicitar al administrador de ese condominio la valoración de las áreas comunes. Y la valoración de las áreas comunes en un condominio incluye áreas constructivas y el valor del terreno. En el caso de que se trate de un condominio de apartamentos, ¿verdad? Que en un edificio que no sea condominio de apartamentos, estos serán valorados y declarados en forma independiente. Esto quiere decir que cada uno de los dueños de algún apartamento en un edificio debe valorar individualmente su unidad habitacional. Este aspecto de estar en un condominio también es un aspecto muy importante porque es obligación de la administración del condominio hacer la valoración de las áreas comunes, constructivas y de terreno, y esta administración debe distribuirlo en cada uno de los condominios de forma tal que cada uno cuente con la valoración de estas áreas para poder hacer la presentación de su declaración. El artículo 5 de esta ley también nos establece cuáles son las tarifas del impuesto solidario. Las tarifas, lo que varía en cada año, ¿verdad? Normalmente la administración tributaria emite una resolución de cambio en lo que es el valor exento o el monto mínimo, el monto exento para poder determinar si usted es contribuyente o no del impuesto solidario. Vea que para el 2023 las tarifas están establecidas de la siguiente manera. Sobre el exceso del 0% hasta 371 millones, el 0.25, de 371 hasta 744 millones, el 30%, de 744 a 1.116 millones, un 35%, de 1.116 hasta 1.490 millones, un 40%, de 1.490 a 1.859 millones, un 0.45%, y de 1.859 hasta 2.233, un 50% de impuesto, y sobre el exceso de 2.233 en adelante, un 55%.
Aquí aclaro que muchos contribuyentes han tenido la duda de que el monto exento, o sea, los 148 millones, se toma como un monto exento del impuesto. Entonces, que el primer rango va desde los 148 millones hasta 371. Y esa apreciación es incorrecta, dado que el monto de 148 millones es el monto para determinar si usted queda por encima de esa cifra, es contribuyente del impuesto solidario. Si la valoración de la construcción y áreas constructivas comunes y particulares que tenga la casa queda por debajo de los 148 millones, usted no sería contribuyente del impuesto solidario. Y aclaro esto porque muchos contribuyentes al momento de hacer la presentación me indican que por qué yo no rebajo el exento, y en realidad esto no es un monto exento, es una forma de determinar si usted es contribuyente o no del impuesto solidario. El artículo 6 nos establece cuáles son las exenciones del impuesto solidario y serán los propietarios o titulares de derechos de los bienes inmuebles indicados en el artículo 2 de esta ley, cuyo valor fiscal de construcción, incluido el valor de instalaciones fijas y permanentes, sea igual o inferior a 148 millones. Ese es el valor para determinar si usted es contribuyente en el 2023. También están exentos los bienes propiedad del gobierno central y de las municipalidades, los bienes inmuebles propiedad de instituciones públicas, juntas administrativas o de educación e instituciones de salud de carácter público. Encontramos también bienes inmuebles declarados de patrimonio histórico o arquitectónico, y por último tenemos bienes inmuebles pertenecientes a iglesias y organizaciones religiosas, y únicamente cuando se dediquen al culto. O sea, si es una institución religiosa cuya instalación está siendo utilizada para culto, efectivamente esta está exenta del impuesto solidario. En cuanto al cálculo, primeramente lo que se valora es la construcción principal y sus obras complementarias. Como obras complementarias podemos explicar que pueden ser alguna bodega que esté anexa a la casa, alguna cochera, ¿verdad?, que se encuentre separada de la casa, cualquier otra área constructiva que esté dentro de la casa, como podría ser una piscina, una cancha de tenis, o cualquier otra instalación adicional fuera de la casa, es la que se valora. Y en caso de ser construcciones de condominio, debe considerarse, como ya lo indiqué anteriormente, la valoración de las áreas comunes. Y para esto la Administración Tributaria o el Ministerio de Hacienda pone a disposición a los contribuyentes el manual de valores base unitaria de tipología constructiva, en donde usted puede encontrar que una casa de habitación se valora desde BC01 hasta BC010. ¿Y qué significa esto? Que va aumentando el grado de acuerdo a las características principales de la unidad habitacional. Entonces puede ser que exista una casa que sea de un metraje muy pequeño, cuyas características sean muy simples. Entonces, de acuerdo a esta manual de tipología, yo ubico mi casa por característica entre BC01 o BC010. Como indicamos anteriormente, el monto exento para el periodo fiscal 2023 es de 148 millones de colones, que se debe calcular el valor de la construcción y el valor del terreno utilizando los denominados mapas. Es muy importante acá que en el cálculo muchos contribuyentes toman como monto del impuesto solidario la declaración que se hace de bienes inmuebles. Para nosotros este criterio, este uso de la declaración de bienes inmuebles, si bien es cierto, es un parámetro muy similar, o las municipalidades utilizan un sistema muy similar al del impuesto solidario, pues mi respaldo ante la administración tributaria debe ser como lo indica la norma,
haciendo uso del mecanismo dispuesto al contribuyente para valoración del impuesto de cada periodo. Para esto, la Administración Tributaria pone a su disposición una herramienta denominada Solidario. Es muy importante también acá indicarles que los mapas de ubicación para todas las provincias de Costa Rica, pues tienen sus zonas, ¿verdad? Entonces hay una distribución homogénea de las diferentes zonas donde hay residenciales o condominios o casas normales que no estén ubicadas en estos dos, ya en condominios o residenciales. Y el mismo mapa le da le da al contribuyente una ubicación de que en cierta zona, por decirlo algo, yo ubico algún residencial o algún condominio, la tipología de casas que se construyen en dicho residencial o en dicho condominio o en dicha zona va de son BC05 en adelante. Entonces, algún contribuyente cuando ubica su casa de habitación, su unidad habitacional dentro de los mapas, entiendo yo o concluyo que yo no debería decir que si en lugar donde yo ubico mi casa la tipología existente es BC05, yo no podría decir que mi casa es BC01 porque probablemente las características de construcción no me permiten hacer una construcción con características menores a las que se indican. Entonces, el mapa le ubica más o menos cuál puede ser la tipología de su casa. Claro, si yo tengo elementos o características propias en donde yo pueda definir que efectivamente mi casa no es como indica el mapa, porque no es BC05, sino es BC04, pues tengo que tener todas las características muy parecidas o similares a las que establece la tipología, el manual de la tipología constructiva. Es importante, como lo indiqué también anteriormente, la declaración de impuesto solidario hace uso del sistema solidario. Este sistema lo actualizan todos los años, ¿verdad? Entonces, usted en la página del ministerio puede encontrar, recordemos que el impuesto solidario nació en el 2010, o sea, la primera declaración fue presentada el 15 de enero del 2010 y llevaba un complemento un trimestre del 2009. Entonces, la primera declaración se presentó en el 2010 y cubría un trimestre del 2009, todo el año 2010, 2011 y 2012. La segunda declaración se presentó en el 2013, que cubría 2013, 2014, 2015. La tercera declaración se presentó en el 2016, que cubría el 2016, 2017, 2018. La cuarta declaración se presentó en el 2019 y cubre los años 2019, 2020 y 2021. Y la quinta y última declaración presentada para todos los contribuyentes fue en el 2022, que cubre el 2022, 2023 y 2024. En esta diapositiva que estamos viendo es el formato principal que tiene el Declara. Vea que en este ejemplo se establece que la casa es, por sus características, es BC08. El sistema automáticamente le da la vida útil, que son 120 años para esta tipología. La edad es un dato que usted incluye, ¿verdad? Manualmente, es la edad que tiene, la edad de antigüedad que tiene la unidad habitacional, y la medida es un dato que también usted incluye en el sistema. Digamos, en este caso son 120 metros cuadrados. Luego se elige cuál es el estado de la construcción. Entonces, dentro del estado de la construcción está el óptimo, muy bueno, bueno, intermedio, regular, deficiente, malo, muy malo y demolición. Entonces, digamos, de acuerdo a cómo se encuentra la unidad habitacional, es cómo se elige, y efectivamente elegir de óptimo a bueno si existe un cambio en el valor en el valor unitario del metro cuadrado. Entonces, esto es muy importante ver y definir cuál es
el estado de la construcción. El sistema automáticamente le da como un porcentaje de acuerdo a las características que tiene y a la antigüedad, le establece un metro cuadrado y hace una valoración total. Vea que en este caso particular, si se está valorando una unidad habitacional y tenemos un monte exento de 148 millones, se puede observar que el valor total de construcción, si no está en condominio o si no tuviese otras construcciones adicionales que valorar, estaríamos concluyendo que en este caso particular, este contribuyente no llegaría a ser contribuyente de impuesto solidario porque el valor de la construcción está por debajo de los 148 millones. Caso contrario, si esta valoración diera un monto mayor a 148 millones, se hace la valoración del terreno y la suma de la valoración de la construcción más el terreno es la base imponible del impuesto. Vamos ahora a la declaración. La declaración jurada es el formulario D179, en realidad que es un formulario muy pequeño, pide alguna información básica de quién es el contribuyente, ya sea una persona física, una persona jurídica, algún teléfono celular, un teléfono fijo, un correo electrónico, la ubicación exacta de la unidad habitacional y ya entramos en llenar la información. Esta declaración cubre 3 años, como lo mencioné anteriormente, y se presenta los primeros 15 días naturales en el mes de enero de cada año. Entonces, una vez que pongo el ejemplo, si en el 2022 usted subió su declaración, automáticamente al subir la declaración se hace el cálculo del impuesto solidario del 2022 y para el 2023 y 2024 el sistema en forma automática hace el cálculo del impuesto solidario para esos años. Entonces el contribuyente ya va a tener en forma automática el monto del impuesto a pagar en los años siguientes durante 3 años. Es importante también conocer que en el año 2016 pasó algo atípico y la administración tributaria, normalmente el valor exento aumenta todos los años. En el 2016 la administración tributaria no aumentó el valor del monto exento, por el contrario, lo disminuyó. Entonces, atípicamente tuvimos en ese periodo que el valor del impuesto solidario del 2015 al 2016 tenía un incremento importante y los clientes pues nos decían, bueno, si debería por la depreciación, por la antigüedad, pagar o determinar un monto de impuesto menor, ¿cuál es la razón por la cual mi impuesto subió? Bueno, es que la administración tributaria en este periodo fiscal no subió el monto exento, por el contrario, bajó el monto del exento y eso es algo de una particularidad de la historia del impuesto solidario. Entonces, en cuanto a la declaración, este sería el tema. El periodo, el artículo 8 de la ley establece que el periodo del ISO es anual y comprende el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año y se devengará el 1 de enero de cada año. Entonces vamos a ver, si un contribuyente compra una casa el 1 de junio de un año, el impuesto solidario tendrá que presentar su declaración si comprueba que es contribuyente. El hecho generador nace el 1 de enero del año 2000, digamos, si el contribuyente compró la casa en junio, el 1 de junio del 2022, el hecho generador nace el 1 de enero del 2023 y como fecha máxima deberá presentar la declaración el 15 de enero. Ok.
Otra particularidad es que los contribuyentes de impuesto solidario todos deben ir en línea. ¿Qué significa esto en línea? Anteriormente les expliqué cuándo nació el impuesto solidario y cada 3 años cómo se va presentando la declaración. Si un contribuyente compró una vivienda, la anterior declaración presentada al 2022 se presentó en el 2019. Si un contribuyente adquirió una casa en el 2020, al 1 de enero del 2021 nace el hecho generador del impuesto y deberá presentar una declaración. No obstante, al 1 de enero del 2022, con fecha máxima del 15, debe hacer una actualización del valor de la casa y de esa forma ese contribuyente se alinea con el resto de contribuyentes de forma tal que todos los contribuyentes vayan en línea o vayan de acuerdo al nacimiento de la ley. No sé si me explico y si tienen alguna duda en relación a esto, pues la aclaramos más adelante. El pago del impuesto solidario se puede hacer, hay varias opciones de pago, por conectividad bancaria, ¿verdad? El impuesto se calcula o se carga automáticamente en conectividad del Banco de Costa Rica, BAC San José, Copenae, Banco Nacional y de Vivienda, o bien puede ser en ventanilla, ¿verdad? Llevando la cédula del contribuyente, usted en ventanilla da la cédula jurídica de la persona física o la persona jurídica en ventanilla del banco y o lleva un cheque o hace la gestión de pago automático desde la cuenta que tiene el contribuyente y debe hacerse los 15 días naturales de cada enero. Ese sería el pago del impuesto solidario. En cuanto a las sanciones, bueno, el artículo 12, sanciones e intereses, los sujetos pasivos que incumplen las obligaciones establecidas en la ley e incurren en infracciones establecidas por los artículos 79, 80, 80 bis y 81 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios del 3 de mayo del 1971 y sus reformas, se le aplicarán las sanciones establecidas, igualmente serán aplicadas las reducciones del artículo 88. Entonces, la no presentación de una declaración de impuesto solidario es el 50% del salario base, que está en 462.200, el 50% sería 231.100, pero también tenemos la reducción en la sanción, le aplicamos una reducción. Si yo presento y pago de una vez el impuesto solidario, tengo una reducción del 80%, quedando una sanción de 46.220 colones, que sería la sanción por no presentación del impuesto solidario. Importante también que si tengo atrasado el impuesto solidario, además de los intereses, tenemos la mora, ¿verdad? Que es un 1% por mes o fracción de mes hasta un máximo de un 20%. Esta mora se liquida a través de un formulario D-116 y los intereses se cargan automáticamente al momento de emitirse el cobro del impuesto solidario. Entonces, solo para la sanción de no presentación y para la mora se hace uso del formulario D-116. Y le cedo la palabra a don Mario, que nos va a explicar el procedimiento de comprobación e investigación para la determinación del impuesto solidario, que es el proyecto que está imponiendo o que está en discusión en este momento ante la administración. Muchas gracias, Mauricio. Muy claro, pues siempre era prudente antes de ver este procedimiento, pues repasar un poquito cuáles eran los elementos esenciales de la obligación tributaria del impuesto solidario. Y siempre hay una pregunta, Mauricio, que queda por ahí a veces y que tiene la gente mucho, es ¿qué pasa con las personas que construyen estas casas, verdad?
que por ahí la administración ha hecho intentos, amagos de cobrar el impuesto respecto de personas desarrolladoras que tienen un inventario de bienes que podrían calificar dentro de esto y pretende el pago de ese impuesto. ¿Qué se ha dicho sobre ese tema? Sí, en particular en algún momento, don Mario, se hizo como una consulta a la administración tributaria en relación a eso, porque realmente es inventario para la venta y en ese momento no están siendo utilizadas, no tienen uso habitacional. Entonces, digamos, esa ha sido, digamos, como la lucha ante la administración por determinar que efectivamente eso es un inventario para la venta y en el momento en que el Ministerio de Hacienda está tratando de cobrar el impuesto, no tienen utilización habitacional. Entonces, digamos, ese ha sido como la defensa ante la administración. Y se tiene pendiente, don Mario, la resolución sobre una consulta específica que se había hecho ante la administración tributaria, pero no tenemos respuesta al día de hoy. Excelente, Mauricio, muchísimas gracias. Es un tema que siempre, pues, especialmente a los que son desarrolladores inmobiliarios, pues les nace la duda. Entonces, visto el repaso muy puntual y correcto que hizo Mauricio de los elementos esenciales, pues veamos un poquito qué tiene la administración tributaria pensado para gestionar y recaudar adecuadamente este impuesto, porque si bien es cierto, lo señaló Mauricio, pues esta ley data del 2008 y estamos pagando desde el 2010 aproximadamente, que en un primer momento histórico este impuesto había nacido por 10 años y después se quedó para toda la eternidad. Pues estos cambios son propios y se suscitan en materia tributaria. Sin embargo, don Mauricio, que es nuestro experto aquí en la firma de este tema y a quien pues coordina todos los esfuerzos para la declaración de nuestros clientes de este impuesto, pues siempre habíamos visto que la administración ha sido muy tímida, por decir algún adjetivo, algún calificativo, a la hora de fiscalizar o revisar este tema, ¿verdad? No conocemos, Mauricio, a la fecha, actuaciones fiscalizadoras, ¿verdad? Sobre este impuesto, revisiones concretas. Sí, de historia tengo, Mario, en algún momento el departamento, digamos, conformó como un grupo de ingenieros y arquitectos, digamos, de ingenieros propios en cuanto a eso, hicieron como alguna revisión de ciertas características y de mi experiencia, lo que tengo es, digamos, algún caso, casos específicos que preguntaron, usted tiene un contribuyente de impuesto solidario, él se encuentra ubicado en un condominio, ¿por qué no se declararon áreas comunes? Entonces, digamos, anteriormente se presentaba una declaración manual, ¿verdad? En la cual era el contribuyente que llenaba los datos de la declaración. Hoy, como tenemos ATV, si yo tengo un condominio y no le incluyo áreas comunes o no le incluyo esa parte de áreas comunes, el sistema no me permite subir la declaración. Entonces, digamos, hay temas específicos ahí de que hoy sí, digamos, el sistema detecta esa parte y esa fue la única vez que recuerdo que me llamaron personalmente consultándome como algunos casos específicos de impuestos solidario. Y de ahí en fuera, no tengo conocimiento, digamos, de alguna actuación fiscalizadora o algún inicio de fiscalización para un contribuyente de impuesto solidario. Muchas gracias, Mauricio. Sí, en efecto, esto es un comportamiento que ha causado extrañeza entre propios y extraños. Y hemos visto cómo prácticamente este impuesto se ha convertido en un cumplimiento voluntario, prácticamente, ¿verdad? Es dejado a la buena voluntad de los contribuyentes, pues declarar, y todavía hay algunos contribuyentes omisos, ocultos por ahí, que pues, pese a que las características de su construcción pueden reunir los requisitos para ser contribuyente de estos impuestos, su titular, pues no hemos visto una actuación, digamos, generalizada o profunda de la administración, como sí lo hace respecto a la fiscalización de otros tributos
más importantes, como sería el impuesto sobre la renta o el impuesto al valor agregado. Sin embargo, esto está por cambiar, ¿verdad? Porque hemos visto y hemos sido testigos de que la Administración Tributaria tiene planeado, ¿verdad?, emitir una resolución, un pronunciamiento que le ha denominado el procedimiento de comprobación e investigación de la determinación del ISO y haciendo ya funciones concretas de control tributario intensivo de este impuesto y ha identificado a la Dirección de Valoraciones Administrativas y Tributarias pues como la entidad o como el órgano responsable de hacer esta labor, ¿verdad? Entonces, también este pronunciamiento, que repito, sigue siendo un proyecto, ¿verdad? No es una resolución ya formal, nos indica que al igual que sucede con otros impuestos, la función del control tributario intensivo, en el caso del ISO, tiene pues como finalidad comprobar la situación tributaria de los sujetos pasivos y que pueda verificarse con exactitud el cumplimiento de las obligaciones tributarias aparejadas a este impuesto. Y que en caso contrario, pues de que no se compruebe o no se pueda determinar que ha habido un cumplimiento adecuado de estas obligaciones, pues propiciar la regularización, ¿verdad?, correspondiente en cada caso de los sujetos pasivos. Y por eso también se nos anuncia con esta resolución o proyecto de resolución que seríamos testigos de un plan anual de control de fiscalización del ISO, el cual pues incluiría, una vez que se materialice, el universo de contribuyentes por inspeccionar para confeccionar un listado ya finalmente, el cual se utilizaría como criterios de selección para oportunamente publicarlos a través de un decreto ejecutivo. Entonces, repito, pues la dinámica que se está anunciando, que se está vaticinando es esta, y entonces el proyecto de resolución pues nos habla de las facultades, nos describe cuáles serían las competencias que esta dependencia tendría asignadas, ¿verdad? Entonces, dentro de ellas, pues, esta podría entrar o acceder a los bienes inmuebles, objeto de procedimiento de investigación. También podría comprobar los datos suministrados, requerir a los sujetos pasivos cualquier tipo de documento o información que pueda ser pertinente o de trascendencia tributaria para efectos de la fiscalización que se estaría realizando. También podrían obtener fotografías o realizarlas ellos mismos, ¿verdad? Hacer planos, levantar croquis de los inmuebles objeto de la inspección y en general, pues, efectuar todas aquellas actuaciones necesarias, pertinentes y de acuerdo al marco de legalidad para la correcta y oportuna determinación de este impuesto sobre el impuesto solidario, ¿verdad? Entonces, básicamente, lo que tenemos es un procedimiento donde arranca con una investigación preliminar que haría esta dependencia, dando inicio así al procedimiento, habría una inspección y avalúo del bien inmueble y una fase de conclusión donde se invitaría, si fuera el caso, al contribuyente a regularizar. Obviamente, esta determinación en esta etapa de conclusión del procedimiento, pues estaría sometida a la fase recursiva correspondiente, donde el contribuyente podría proveer a su defensa y ejercer los derechos de defensa que le confiere el ordenamiento en el caso particular. Respecto a esta primera etapa, ¿verdad?, que es la que es denominada investigación preliminar, ¿verdad?, que son actuaciones previas, la administración podrá, entre otras cosas, pues solicitar al interesado el número de finca, la ubicación exacta de la misma, el nombre de los propietarios del inmueble o el nombre del representante legal si estuviera a nombre de una persona jurídica, el domicilio fiscal si se trata de información o de un contribuyente inexacto, indicar si se presentó o no declaración rectificativa, información donde consten los registros de la DGT sobre el particular, información suministrada por las municipalidades, si fuese el caso, y cualquier otro dato o información relacionada con el bien inmueble objeto de la inspección, ¿verdad? Repito, esta inspección tiene como propósito fundamental establecer la situación actual del inmueble que está siendo analizado,
la situación de su propietario y también aclarar aquellos datos inexactos, incompletos, y el funcionario para estos propósitos está facultado para utilizar las actuaciones complementarias que crea pertinentes dentro del marco de legalidad para obtener dicha información. Entonces, una vez que se ha concluido con estos actos preparatorios o preliminares, se da el inicio de la actuación fiscalizadora, que según el cual, pues, se debe dar al menos 10 días hábiles antes del inicio de la actuación y oportunidad al contribuyente para que provea aquellos elementos de convicción que le sean requeridos dentro de este procedimiento. Y esto debe iniciarse dentro de un mes contado a partir del día siguiente a la notificación del inicio. Entonces, como parte de los documentos anexos a la notificación, el funcionario puede pedir al obligado tributario, ¿verdad?, que aquella información pertinente de trascendencia tributaria, y también le comunicaría cuáles son los derechos y garantías que le asisten al contribuyente dentro de este procedimiento. Entonces, como parte de ese primer requerimiento en este inicio que estamos comentando, pues podría pedirse el plano catastrado, planos de construcción, personería jurídica actualizada, entre otros documentos. Esto lo citamos porque sería prudente tener estos documentos a mano en el caso de que nosotros pues fuéramos contribuyentes de este impuesto y fuéramos objeto de esta fiscalización, o si no lo hacemos, pues para que nos incluyan con esa particularidad. También viene, como ya lo mencionamos, lo que sería la inspección y avalúo del inmueble, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que nos vaticina, nos indica el proyecto que estaría sucediendo, es que para los procedimientos de inspección y avalúo de los inmuebles que se encuentran regulados, ¿verdad? Una vez que el funcionario haya recabado toda la información inicial que ya mencionamos en las diapositivas precedentes, pues podría coordinar con el contribuyente la fecha y hora de una inspección. Y sobre esto, pues debe dejarse constancia en el expediente, ¿verdad? Una vez que se ha llegado a un acuerdo sobre este tema, pues deberá formalizarse el requerimiento consignando la hora y el día de la inspección, y esto deberá notificarse con 3 días de antelación a la fecha en que se haya establecido para realizar esta diligencia. También es importante destacar que el funcionario encargado deberá asistir a la inspección con otro funcionario que sirva de testigo instrumental para que las valoraciones que se efectúen pues tengan este respaldo. En caso de que el propietario del inmueble se negara o impidiera el ingreso del funcionario, pues deberá requerirlo por una segunda o tercera vez. Y una vez que se haya agotado dicha vía, si el sujeto pasivo persiste en su resistencia, pues se establecerá el valor a partir de todos los elementos probatorios que consten en el expediente, ¿verdad? Recordemos que aquí lo que se estaría haciendo es una determinación sobre base presunta, como lo permite el código, en virtud de la falta de colaboración o ausencia, y con los elementos que se logren recabar y que reflejen, ¿verdad?, los elementos de valor, pues a partir de estos se emitirá un informe. Quiere decir que la anuencia o la renuencia, ¿verdad?, del contribuyente, pues no podía impedir de alguna manera que se emita este informe, y se dejará constancia de la imposibilidad de acceder al bien inmueble. Esto porque el día de mañana, pues si esto entra en una fase de controversia, pues habría que revisar esos temas también, ¿verdad? Muy importante en lo que es la inspección y avalúo del inmueble, luego de que el formulario del funcionario, encargado haya realizado la inspección correspondiente, pues analizará las pruebas que constan en el expediente y establecerá las siguientes situaciones, ¿verdad? Número 1, muy importante, que el bien inmueble de uso habitacional no está grabado con el ISO, con lo cual se da por terminado el procedimiento, o bien que existe mérito para continuar con el procedimiento de comprobación e investigación y se emitirá el avalúo correspondiente, ¿verdad? Entonces, en esta primera determinación se dice si el inmueble o no está grabado, ¿verdad? O bien si
existe mérito para continuar con las pesquisas, con las investigaciones que establece este procedimiento. Ahora, las actuaciones de valoración efectuadas también deben estar contenidas en un documento llamado avalúo, el cual debe tener al menos una hoja de presentación con datos identificativos del sujeto, el inmueble, el activo, ¿verdad?, del que se trata, el motivo del avalúo, los parámetros de valoración que fueron utilizados, descripción de las instalaciones en cada caso y del terreno, cálculos realizados, entre otras operaciones aritméticas que se hubiesen realizado con el propósito de establecer este valor. Y muy importante, una conclusión donde se contiene el resumen de valores determinados, fecha y firma del perito que realizó la respectiva actuación. Entonces ya realizado este proceso, pues viene la fase de conclusión que habíamos adelantado, y en esta etapa de conclusión se encuentra plasmada, ¿verdad?, en el proyecto de resolución, la cual comprende la realización de los siguientes actos, ¿verdad? La emisión del informe técnico de modificación del avalúo original, la notificación de la convocatoria a la audiencia final, la celebración de la audiencia final respectiva, la emisión y notificación del traslado de cargos y obligaciones y observaciones en su caso, la propuesta de regularización primero y de la resolución sancionadora cuando corresponda aplicar alguna sanción, la puesta a disposición del expediente administrativo y finalmente pues la emisión y notificación del traslado de cargos y observaciones para el obligado tributario que se encuentra omiso, ¿verdad? Según esto, la propuesta de regularización constituye el documento en el cual se comunica al sujeto pasivo los resultados de la investigación tributaria, y esto es importante destacar que este documento se emite siempre y cuando los resultados del procedimiento de comprobación muestren diferencias en las bases imponibles o cuotas declaradas, ¿verdad? Dicho documento contendrá los siguientes elementos, ¿verdad? La expresión de que se trata del impuesto solidario, indicando el periodo fiscal, en la manera que lo explicó Mauricio, los datos identificativos del bien, indicación de los resultados obtenidos en el procedimiento de comprobación e investigación, la expresión de la cuota tributaria determinada, ¿verdad?, por concepto del impuesto solidario y el periodo fiscal a que ésta corresponde, indicación en su caso de la disminución en la base imponible de la cuota tributaria, cuando esto proceda, ojo, esto es muy importante, ¿verdad?, indicación de la disminución en la base imponible y la cuota tributaria. Es decir, no es como ocurre en otras instancias administrativas donde el procedimiento es solo para subir, ¿verdad? Podría determinarse que hay una disminución en la base imponible en la cuota tributaria, y mención de los hechos, los elementos de convicción, los fundamentos técnicos y jurídicos que motivan la decisión que se está tomando. Los elementos también considerados en la petitoria de rectificación, en el caso de haber presentado alguna, y la advertencia de las consecuencias jurídicas y económicas de la eventual aceptación de oficio, ¿verdad? Que si hay una aceptación del cálculo que se está haciendo, pues se está renunciando de manera tácita, ¿verdad?, o casi que expresa a la fase recursiva. También la expresión de que se tiene derecho a manifestar su conformidad o no con la propuesta, para lo cual se le conceden 3 días hábiles, y la expresión de que se pone a disposición el expediente administrativo para que pueda ser consultado por el contribuyente. Y finalmente, en lo que sería la propuesta de resolución sancionadora, pues también se describe en el proyecto de resolución que el contenido de esta propuesta de resolución sancionadora se comunica al sujeto pasivo las infracciones tributarias, ¿verdad?, que se considera que se han incurrido por el incumplimiento de sus deberes formales y materiales, y las reducciones que correspondan en su caso, ¿verdad? Este documento también deberá contener ciertos elementos que se describen en la diapositiva, tales como la indicación de las infracciones que presuntamente se han cometido, las consecuencias jurídicas y económicas de la eventual aceptación de las infracciones que se imputan,
la manifestación de los efectos jurídicos que se generan por la conformidad con la propuesta de resolución sancionadora, en su caso, indicación de quién tiene derecho a manifestar su conformidad o no en esta propuesta o con respecto a esa propuesta en el plazo de 3 días hábiles, la prevención de que hasta que se adquiera firmeza el procedimiento de liquidación definitiva se emitirá la notificación de la resolución sancionadora. Recordemos que hasta que haya una situación definida respecto a la actuación determinativa es que entonces puede emitirse la notificación de la resolución sancionadora, ¿verdad? Y finalmente la expresión de que se pone a disposición el expediente a los supuestos sancionados. Entonces, esto es ya cuando se emite tanto lo que corresponde respecto a la determinación realizada de manera oficiosa y también sobre la propuesta de las sanciones. Y esto obviamente pues no queda en firme, sino que queda sujeta a la posibilidad de que el contribuyente pueda ejercer una fase recursiva y en consecuencia este proyecto nos indica, nos anuncia, nos precisa que el interesado podrá interponer el recurso de revocatoria y el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal Administrativo, ambos regulados en el Código de Normas y Efectos Tributarios, artículos 145 y 146. Entonces, en el caso del recurso de revocatoria, pues se interpone contra la resolución determinada en la audiencia final, aportando el interesado aquellos argumentos y elementos probatorios que den sustento a sus consideraciones y una vez analizado el caso, la resolución que emitió el tribunal podrá ser declarada como sin lugar por los tribunales de segunda instancia, ¿verdad? Y después está también el recurso de apelación. Si el sujeto pasivo aún discrepa del contenido de la resolución que resolvió el recurso de revocatoria emitida en esa instancia, procederá al recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal Administrativo, para lo cual debe tenerse en cuenta que los fallos de este órgano agotan, ¿verdad?, la vía administrativa y por tanto no existen ya recursos administrativos adicionales y dependiendo del resultado de este pronunciamiento, pues el contribuyente deberá honrar o no la obligación tributaria respectiva. En cuanto al procedimiento sancionador, pues hay una dinámica similar, ¿verdad? El procedimiento sancionador que utilizamos es el que está prescrito y establecido en el artículo 81 del Código de Normas y Efectos Tributarios. Existe la posibilidad de reducir la sanción del artículo 81 del Código si hay una regularización posterior a la disconformidad con la propuesta de regularización y también existe la posibilidad de optar por una reducción de la sanción del artículo 81 tributario o la reparación voluntaria del incumplimiento material. Adicionalmente, pues con la conclusión de la actuación o con el aumento de saldo a favor o con reducción de las cuotas tributarias originalmente declaradas por el contribuyente, si este fuera el caso. Entonces, con esta fase recursiva es que terminaría este procedimiento y es interesante, por una parte, cómo la administración ha pretendido generar un proyecto de resolución especial para esta dinámica de lo que es la fiscalización y comprobación del impuesto solidario y nos remite, como ocurre con todos los tributos, ¿verdad?, normales y corrientes, pues a tanto las normas del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, en su caso, relativas a lo que es el procedimiento sancionador y también al procedimiento determinativo que se sigue en estos casos cuando el contribuyente sería omiso o se encuentre oculto. Un tema importante, don Mauricio, es el plazo de prescripción, ¿verdad? Porque este procedimiento no hace alusión expresamente al tema de la prescripción y pues entender que al estar regulado también por el código, pues aplica el plazo de prescripción normal de 4 años para el contribuyente bien portado y para el que se porta mal o para el contribuyente oculto u omiso, pues el plazo se extiende a los 10 años. Así es correcto, don Mario, así es la funcionalidad en el caso de la prescripción, correcto.
Muy bien, dicho lo anterior, pues hemos cubierto, como ven, este es un proyecto de resolución bastante claro, conciso, no es, o no tiene muchos componentes, nos describe cuáles serían las etapas o estadios del procedimiento que eventual o potencialmente estaría de ser aprobada esta resolución, la Administración Tributaria para los actos de comprobación, fiscalización del impuesto solidario, con las generalidades que explicó don Mauricio al inicio de esta exposición, y que podría materializarse en un futuro cercano. Entonces, ¿por qué? La duda es, ¿verdad, Mauricio, si había o no necesidad de este procedimiento? Pareciera que no, pero pues la administración quiere ser muy clara y precisa en que lo va a utilizar o lo pretende utilizar, y que podríamos esperar ya fiscalizaciones más formales en el futuro cercano. Sí, también pienso, Mario, que al no haber una fiscalización tan efectiva por parte de la administración, este mecanismo también sirve para obtener algunos otros contribuyentes, conociendo, digamos, allá los que han sido contribuyentes del impuesto solidario, ya sea en áreas como condominios, residenciales u otras zonas específicas, que existan también algunos, como lo indicó usted, algunos contribuyentes ocultos, ¿verdad? O omisos, total, que nunca han presentado una declaración, y que este mecanismo permita también obtener o capturar a algunos otros contribuyentes que han estado dormidos durante todo este periodo de vigencia del impuesto solidario. Muchas gracias, Mauricio. Y bueno, esta sería la presentación o la información que traíamos esta mañana para compartir con todos ustedes. Y como es acostumbrado, pues reservamos estos últimos minutos de esta presentación para atender cualquier inquietud, pregunta que pudiera tener las personas que gentilmente nos han seguido esta mañana. Muchas gracias a don Mario Hidalgo y a Mauricio Quiroz por la exposición del tema de esta mañana. Tenemos 3 consultas muy puntuales. La primera dice, si yo compro una casa durante el 2023, en ese caso tengo que presentar la declaración en enero de 2024 y adicional, en el 2025 tengo que presentar una nueva declaración. Muchísimas gracias por su consulta. Si se adquirió la casa en el 2023, el hecho generador del impuesto solidario nace el 1 de enero del 2024, y con fecha máxima el 15 de enero del 2024 se debe presentar la primera declaración como contribuyente, siempre y cuando su construcción sobrepase el monto exento establecido en el 2024. Esta declaración le va a cubrir 3 años, 2024, 2025 y 2026. Por lo tanto, no debería presentar una declaración. Vamos a ver, la última declaración presentada fue el 2022. El 2022 cubre 2022, 2023 y 2024. Esto significa que en el 2025 todos los contribuyentes de impuesto solidario deben presentar una declaración. Entonces, conociendo que su casa fue adquirida en el 2023, significaría que en el enero del 2024 usted presenta una declaración 2024, 2025. Y en el 2026 usted debe alinearse con el resto de contribuyentes y presentar una nueva declaración de actualización del valor de su casa. Entonces, esa declaración que usted presenta en el 2024 le va a cubrir 2024 y 2025. Y en el 2026 usted se alinearía con el resto de contribuyentes para que todos vayan igual en forma contributiva con el inicio de la ley. Muchas gracias, Mauricio. Acá dice otro, buenos días. El año pasado presenté la declaración como me correspondía hacerlo y procedí a realizar el pago respectivo. Sin embargo, este año 2023, cuando fui a realizar el pago, me salió como que no debía realizarlo. ¿A qué se debió esto?
Ok, esa es una pregunta muy oportuna y le ha pasado a muchos contribuyentes. Resulta que si en el año 2022 el valor de su construcción y áreas privativas o condominios, si están en un condominio, áreas comunes, estaba muy cerca del monto exento, es probable que al aumentar el monto exento a 148 millones, su casa quedaría fuera de ser contribuyente del impuesto solidario. Y si eso es así, hay que llevar a cabo un procedimiento de desinscripción de impuesto solidario, porque eso le ha pasado a muchos contribuyentes. Resulta que con el tiempo su casa puede quedar por debajo de la valoración del monto exento y automáticamente el sistema en Hacienda no le calcula impuesto solidario. Entonces, una de las recomendaciones es tal vez investigar más sobre el caso, buscar la declaración de 179 última presentada y ver si efectivamente el monto de construcción principal está muy cercano, estaba muy cercano a los 148 y en el 2023 haya quedado fuera como contribuyente del impuesto solidario. Y es el contribuyente el que debe desinscribirse, la desinscripción no es automática y hay que hacer una nota, presentar comprobantes como por ejemplo la última declaración, la valoración que se hizo y el sistema presentando esa nota, se hace la desinscripción del contribuyente. Este procedimiento lo hice el año pasado con un contribuyente y ahora en marzo ya me dieron la resolución de desinscripción de contribuyente porque quedó por fuera de ser contribuyente del impuesto. Y Hacienda no sé, creo que había perdido la documentación presentada, volvimos a presentar una nueva solicitud de desinscripción y le adicionamos la ya presentada que estaba firmada por la Administración Tributaria y ya nos desinscribieron como contribuyente de impuesto solidario. Perfecto. Una última consulta, nos dicen, ¿cuándo empezarán las fiscalizaciones? Sí, muchas gracias. Bueno, esto es un proyecto de resolución con estas características, pero nada pide que haya una fiscalización en cualquier momento. Lo que pasa es que a través de este proyecto, pues lo que se pretende es sacar ya listas y criterios de fiscalización formalmente a partir de que quede en firme esta resolución. Pero es siguiendo esta metodología, pero esto nada impide que la administración tributaria lo haga a partir de este momento o lo haga en cualquier momento, ¿verdad? Pero como no había claridad, pues esta resolución lo que viene es a dar un marco regulatorio más formal a este tema. Y no tenemos fecha todavía determinada de entrada en vigencia, pero lo cierto del caso es que debemos poner las barbas en remojo y preparar esa documentación necesaria para poder enfrentar una fiscalización en cualquier momento. Pero yo creo, ¿verdad? Esto es una estimación personal, de que esto empezaría formalmente cuando esta resolución ya se materialice por parte de la Administración Tributaria. Muchísimas gracias tanto a Mauricio Quiroz como a don Mario Hidalgo por la exposición de esta mañana, procedimientos de comprobación, investigación y determinación del impuesto solidario. A ustedes también muchísimas gracias por participar y por todas sus consultas. Recordarles que nos pueden encontrar en las diferentes redes sociales como Grant Thornton Costa Rica. Pero antes de continuar, vamos a escuchar las palabras de cierre de nuestros expositores y empezamos con Mauricio Quiroz. Mauricio. Agradecerles a todos la presencia el día de hoy. Cualquier consulta, pues mi correo es mauricio.quiroz@cr.gt.com. Les agradecemos, ha sido un bonito inicio del día jueves. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Ahora seguimos con las palabras de cierre de Mario Hidalgo. Don Mario. Muchas gracias, Catherine, y muchas gracias a Mauricio por su excelente presentación. Pues, como pueden ver ustedes, pues, aquí en Grant Thornton tenemos un departamento bastante robusto, con muchísima experiencia,
sobre lo que tiene que ver el impuesto solidario y estamos en la mejor disposición de ayudarles y atenderles respecto a estas y otras consultas que puedan tener sobre este tema. Y finalmente, pues agradecer a todos los que nos siguieron en este evento esta mañana y esperarlos para futuras eventos que vamos a tener sobre temas importantes relacionados con materia tributaria. Muchas gracias. Muchas gracias a don Mario Hidalgo, socio libre de impuestos, y a Mauricio Quiroz, gerente de impuestos. A ustedes, instarlos a que nos acompañen, en nuestras diferentes redes sociales donde nos encuentran como Grant Thornton Costa Rica. Y también, si usted desea conocer de otros temas importantes, lo invitamos a que nos busquen también en Spotify como Café Grant Thornton, donde tenemos podcasts cortos, pequeños, que usted puede escuchar en su vehículo, en la casa, en la oficina, en donde quiera que usted se encuentre y pueda informarse. También invitarlos a nuestra próxima actividad, de nuestro desayuno ejecutivo, que se va a realizar el 26 de junio en el Hotel Barceló a partir de las 8:30 de la mañana, con el tema Impacto de la Reforma Fiscal presentada por el gobierno de Rodrigo Chávez al Congreso, y será impartido por don Germán Morales, socio director, y don Mario Hidalgo, socio líder de impuestos. Este evento tendrá un costo de $69 más impuestos, y si usted desea inscribirse y desea conocer muchísimo más, lo invitamos a que nos escriban a inscripciones@cr.gt.com. Recordarles que este evento es con cupo limitado, entonces para que nos escriban lo más pronto posible si está interesado en participar. Muchísimas gracias por su participación en esta mañana y nos vemos en otro evento de las charlas que impartimos gratuitamente para ustedes. Hasta luego.